que es todo lo que es hipoglicemia, ¿no? Trastornos de la glucosa, que los vimos ese día, del percance. Las complicaciones, creo que ya lo tenemos también. Entonces vamos a ver ahora sobre el trastorno de metabolismo del calcio, ¿no? Se dice que en el recién nacido el 99% está depositado en los huesos. En plasma, el 50% es calcio ionizado, el 40% está ligado a la albúmina y el 10% está ligado a aniones bicarbonato. Entonces, acá tenemos más o menos en este círculo lo que es, ¿no? Calcio unido a proteínas, tenemos el 41%, calcio formado por complejos aniones, el 9%, y calcio ionizado tenemos el 50%. Baja. Un ratito. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, la hipocalcemia, la fisiopatología, ¿no? Intervienen 3 hormonas, la vitamina D y la calcitonina. Tenemos, por ejemplo, el calcio ionizado, disminuye y moviliza el calcio y el plasma al hueso, aumenta la reabsorción tubular renal de calcio. La vitamina D es un término bajo, moviliza calcio y la función es la filtración del hueso, calcio en sangre bajo. La calcitonina inhibe la reabsorción ósea, efecto hipocalcemiante. Y en el tercer trimestre, el transporte activo de calcio, tenemos, por ejemplo, hipercalcemia fetal, fisiológica y hipoparatiroidismo transitorio del recién nacido. Entonces acá tenemos la paratiroides, el riñón, el hueso y las hormonas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en el intestino la reabsorción del calcitriol. Cuando hablamos de hipoglicemia, generalmente estamos hablando de, no es una patología muy frecuente. Por lo general está asociado mucho a lo que es trastorno hormonal o trastorno innato del metabolismo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los valores de hipocalcemia neonatal. Calcio total es menor de 8 miligramos por decilitros en el recién nacido a término. El calcio iónico es menor de 4 miligramos por decilitro y el calcio total es menor de 7 miligramos en el recién nacido pretérmino. Entonces, estos son los valores de hipocalcemia. En hipercalcemia precoz a las menor de 72 horas de vida, hipocalcemia tardía es mayor de 72 horas de vida. Cuando hablamos, por ejemplo, de hipercalcemia es muy raro, como lo comenté, ¿no? Entonces, acá tenemos la etiología, por ejemplo, de inicio precoz están relacionadas con el recién nacido, por ejemplo, prematuridad, asfixia perinatal, retraso del crecimiento intrauterino, hipomagnesemia, hiperbilirrubinemia, distrés respiratorio, está relacionado con cuadros de sepsis neonatal, por ejemplo, relacionados con enfermedades maternas, diabetes, insulino dependientes, hiperparatiroidismo materno y toxemia. Estos son de inicio precoz. De inicio tardío tenemos, por ejemplo, la hiperfosfatemia, el hipoparatiroidismo, la mala absorción intestinal de calcio, déficit de vitamina D, diuréticos, por ejemplo, el uso de furosemida de forma indiscriminada, alcalosis, hipomagnesemia, transfusiones de sangre citrada, fototerapia. La hipocalcemia, manifestaciones clínicas, leve o precoz, cursa sintomática. Tardía, debuta con convulsiones. Arritmias cardíacas, agitación, letargia, apnea, temblores, mioclonías,
hiperreflexia, espasmos. Miren el movimiento. Esto también se puede dar, ¿no?, en los cuadros de hipoglicemia, por si acaso. Lo que nosotros llamamos los equivalentes convulsivos, ¿no? Por ejemplo, el tremor fino. Están viendo, ¿verdad?, el movimiento del miembro inferior izquierdo, ¿no? Sí, doctora. Hola. Sí, doctora. Ya, ok. ¿Qué más ven acá? ¿Qué más están fijándose ustedes? Por ejemplo, es un recién nacido que está con CPAP. Miren, este es el CPAP. Estas dos cánulas que están a nivel de fosas nasales es CPAP. Está con una sonda orogástrica a gravedad. Está con el monitor de funciones vitales, ¿no? Y es un niño que es un niño a término, porque ustedes lo ven grande, aparentemente debe tener 38 o 39 semanas, adecuado para edad gestacional. ¿Por qué? Porque miren el tipo de piel, miren por ejemplo el pabellón auricular aparentemente formado, los ojos, el cabello, ¿no? Entonces el peso debe estar más o menos en 3.500, 3.800, ¿no? Es un niño aparentemente normal. Algo que está notorio acá, es notorio, miren esta coloración y miren esta coloración, ¿no? Entonces, esto es un niño que puede estar presentando un trastorno de coagulación o sepsis. En los casos, por ejemplo, de sepsis neonatal, por lo general se presentan este tipo de piel marmórea, este tipo de piel por zonas de hipoperfusión tisular, ¿no? Y lógicamente cianosis, ¿no? Entonces acá estoy viendo lo más importante que se les está mostrando es el equivalente convulsivo. Hay arritmias cardíacas, agitación, letargia, apnea. Entonces, en el recién nacido, los signos de emergencia, los signos que nos van a decir algo no está bien con este bebé, lógicamente es la historia clínica, que es fundamental. La historia clínica nos va a dar casi el 90%, ¿no?, de supuesto diagnóstico que vamos a tener de nuestro bebé, ¿no? Lógicamente, si hacemos una buena historia clínica. Después viene lo que es el examen clínico y los exámenes de laboratorio que son de apoyo al diagnóstico. O sea, no siempre se confíen en los que dicen los resultados de un laboratorio, por favor, ¿ya? Es bien relativo. Manda, clínica manda, no se olviden, clínica manda. Entonces tenemos temblores, mioclonías, hiperreflexia, espasmos, ¿no? A veces puede tener, por ejemplo, en las convulsiones como un reflejo de succión, como si estuviera mamando, succionando, ¿no? Las convulsiones pueden ser, no son por lo general en ambos miembros inferiores, superiores, no. Puede ser en un solo miembro también, ¿no? Y lógicamente los tremores finos, ¿no? Es lo que se presenta en convulsiones neonatales. En hipocalcemia, el diagnóstico, frecuencia respiratoria, cuadro clínico, determinación de calcio total y o calcio iónico, debe monitorizarse. El fósforo, el magnesio, la creatinina, el calcio en orina, tenemos que hacerle un EKG, el dosaje de la hormona paratiroidea, gasometría, radiografía de tórax. Monitorear los niveles de calcio periódicamente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esta es la arteria, miren, acá tenemos el calcio, ¿no? Y acá la hipocalcemia, más o menos como se vería. Por eso que cuando nosotros ponemos gluconato de calcio, ¿no?, en todo recién nacido al cual le vamos a agregar el gluconato de calcio, porque lógicamente si está en endovenoso, entonces como no tiene el aporte de la leche, que tiene el calcio, entonces tenemos que agregarle también el gluconato de calcio al 10%, a 1 por kilo, cada 8 horas, endovenoso, lento y diluido.
Y siempre poner la observación, suspender si frecuencia cardíaca o respiratoria menor a 100 por minuto. Ya siempre, por favor. Eso es cuando hagan su RP. Bueno, entonces el tratamiento preventivo es de 45 a 90 miligramos por kilo por día de calcio elemental en recién nacido con frecuencia respiratoria aparentemente normal. En recién nacido término, asintomáticos y con hipocalcemia precoz, calcio total de 6.5 a 7 miligramos por decilitro necesitan monitorización, o sea, lo monitoreo. Los sintomáticos, calcio mayor de 6.5 miligramos por decilitro, con una perfusión de gluconato de calcio al 10%, es lo que lo estaba diciendo, ¿no? A 100 miligramos por kilogramo por dosis, cada 8 horas, que viene a ser como 300 o 400 miligramos por día, en neonatos que presenten compromiso cardiovascular. Crisis de hipocalcemia, entonces tenemos 5 miligramos por decilitro. Esas son las crisis, ¿no? Donde tenemos valores. Perdón, tenemos que poner esas concentraciones. Muy bien, acá tenemos, por ejemplo, el tratamiento. Crisis de hipocalcemia, 5 miligramos por decilitro, cuando hay una buena tolerancia a la alimentación, dar suplemento de calcio vía oral, a razón de 4 miligramos por kilo por día, de gluconato calcio al 10% repartidos en las diferentes tomas que haga el niño, o 40 miligramos de calcio elemental por kilogramo por día. Lógicamente utilizando las recomendaciones de calcio. En traumatismos, bueno, esto es lo que, un ratito, esto es lo que más o menos es, voy a bajar esto y voy a ver de completar la otra, esto es el traumatismo obstétrico, parálisis neonatal. Bueno, ahorita lo vamos a ver, por favor, un ratito. Ya. Entonces, vamos a ver lo que es en emergencias neonatales. Quería mostrarles lo que es el trauma obstétrico. ¿Lo están mirando, el trauma obstétrico? No, doctora, ya no se ven sus diapositivas. ¿No se ve? No, doctora, justo acaba de dejar de compartir, parece. A ver, un ratito, por favor. Un ratito. No. Quiero bajar este de trauma obstétrico. Ahí está.
me sale el micrófono? ¿Dónde está el micrófono? Ah, chica. Hola, ¿ya están viendo más o menos el trauma obstétrico en emergencias neonatales? Sí, doctora, se ve la diapositiva que dice introducción. Ya, ok. Ya, entonces vamos a hablar sobre trauma obstétrico. Pero no funciona. Ya, entonces, acá tenemos, ya. Espérate un ratito. Un ratito. No. Ya, pero ¿cómo se llama? Ahí esperamos. Ya. Creo que tiene que ser esto, ¿no? ¿Cómo era? Acá. Ya, acá vamos a ver, por ejemplo, en lo que es creo que miren lo que es la introducción para el trauma obstétrico, ¿ya? Entonces miren cómo rota el niño. Esto es una emergencia neonatal. Entonces, la rotación del bebé, cómo sale, cómo rota, cómo se expulsa. Entonces, eso es más o menos para que ustedes vean, ¿no? Que todo trabajo de parto, si bien es cierto, fisiológicamente estamos aptos para la reproducción, siempre puede haber alguna complicación. Puede ser una mala rotación, puede ser que la cabeza no encaje bien, que no tenga una buena pelvis, que salga el brazo, estos miembros presentación, por ejemplo, no junte los miembros superiores para poder salir, porque él junta todo, ¿no? Él se junta todo para poder salir, igual que el cráneo, también la cabeza, también acá se monta la fontanela, ¿no? Los parietales se montan, que muchas veces van a ver ustedes que cuando se golpea y trata de salir, van a tener un capo. El capo es el edema óseo que se va a presentar en el cuero cabelludo al querer salir,
que rote mal. Mire cómo rota. Puede ser que rote mal, se atraque y quede la cara para arriba. Entonces, eso también puede producirse un defecto. Entonces, para hablar de trauma obstétrico o emergencias neonatales, tenemos que tener varias consideraciones, ¿no? Una de ellas es el trabajo de parto y otra es lo que podemos ocasionar en el trabajo de parto. Cabe aclarar que nosotros, los profesionales de la salud, no estamos años para tratar a un niño, pero muchas veces en el afán ímpetu de querer, por ejemplo, salvarle la vida a un recién nacido, a una madre, podemos dañar o lastimar al producto. Bueno, acá vamos a ver, por ejemplo, la lesión. Deterioro en la función o estructura del cuerpo de recién nacido, que puede ser por fuerzas mecánicas. Puede ser compresión, torsión, tracción, elongación, ¿no? Aprieto, roto, jalo, y acá también elongación también porque es jalo. Este es el trabajo de parto, ¿no? Este es el forceps y este es el vacuum. Lógicamente esto ya no se usa, ¿no? No se usa. Solamente pues en casos podemos usar lo que es el forceps, casi terminal, ¿no? Casi terminal, para poder rotar, poder sacar al bebé. Miren la colocación del forceps. Entonces, lógicamente, al meter estos fierros, que son como unas pinzas, vamos a producir lesión a nivel de oreja, ojo y parietales. Acá también a nivel de del vacuum, podemos producir un caput, podemos producir edema, a veces no lo colocamos bien, lo podemos colocar de repente en la cara. Acuérdense que el bebé está dentro de una cavidad cerrada. Nosotros tenemos rayos X para ver cómo vamos a poner las cosas, ¿ya? Entonces hay que tener, ahí viene la pericia del médico. Y lógicamente ahora, porque esto ya no se usa, lo que usamos es la cesárea. Entonces vamos a tener la definición, los factores de riesgo y la clasificación. Tenemos, por ejemplo, son lesiones producidas en el feto a consecuencia de fuerzas mecánicas, tracción y compresión, ¿no? Jalo, aprieto. No siempre son evitables o pueden ocurrir a pesar de un óptimo manejo de parto. También es importante. Por eso le digo, el trabajo de parto es un proceso, va por etapas. Y en una de ellas, como ya vimos en la imagen del video, ustedes ven cómo rota, cómo se estira, ¿no? Cómo se impulsa, cómo quiere salir. Entonces, en alguno de esos procesos, en una de esas fases, puede presentarse algún tipo de complicación. Entonces, por ejemplo, fetales, macrosomía, macrocefalia, prematuridad, anomalías fetales y gemelaridad, gemelos. Macrosomía, bueno, madre diabética, ingesta puede ser también diabetes materna, puede ser que la mamá haya subido demasiado de peso. Macrocefalia, ¿no? Eso está relacionado a algún tipo de malformación congénita. Prematuridad, lógicamente, porque a menor prematuridad, a menor edad gestacional, más el feto es más fácil o más factible de producir algún daño, sobre todo a nivel cerebral. Las anomalías fetales, puede ser, por ejemplo, malformaciones, puede ser intestinos que no se haya cerrado el abdomen, ¿no? Que tengan una gastrocrisis, que puede tener por ejemplo, una hernia diafragmática, que pueda tener a nivel de columna lumbar también algún tipo de malformación que no se haya cerrado. La gemelaridad, cuando son dos, de todas maneras, siempre hay algún tipo de problema, o puede haber algún tipo de problema. Todo está relacionado, puede ser, por favor, todo puede estar relacionado con la edad gestacional y los pesos, el ponderado fetal, ¿ya? Ponderado fetal.
En maternas tenemos las primerizas, la obesidad, talla corta o talla baja, anomalías pélvicas y las toxicomanías. En el parto, presentación anómala, maniobras obstétricas, distocias, oligoamnios y parto instrumental. Acá tenemos, por ejemplo, un recién nacido prematuro macrosómico. Acá tenemos, por ejemplo, lo que es la hidrocefalia, ¿no? Esta es una hidrocefalia congénita por algún tipo de alteración a nivel de columna, ¿no? De columna lumbar cervical, neurológica, mejor dicho, ¿no? Entonces, prematuridad, edad gestacional menor de 37 semanas y macrosomía es a término con un peso mayor de 4 kilos. O sea, recién nacido, mayor de 37 semanas, con un peso mayor o igual a 4 kilos. Siempre que hablamos de recién nacido, tenemos que tener, por ejemplo, la relación peso-edad gestacional, porque eso me va a decir si es un adecuado, un pequeño o un grande, si es un atérmino, si es un pretérmino, si es un prematuro, ¿no? Según la clasificación. Factores de riesgo materno, talla corta, menos de 1,46 m, obesidad materna, un índice de masa corporal mayor de 30%, anomalías pélvicas que las tienen acá, por ejemplo, distocias y del canal blando, ¿no? Anomalías pélvicas. Miren las anomalías, ¿no? Pelvis de Naegeli, ausencia de un aleón sacro, no sé, esto de acá creo que es lo que se asemeja mucho a la pelvis de los simios, ¿no? Bueno, estos son, por ejemplo, trabajos de parto dificultoso y factores de riesgo para cesárea, ¿ya? Factores de riesgo para cesárea. Talla corta, por lo general, ya no someten a trabajo de parto, de frente va a cesárea. Entonces, factores de riesgo del parto, presentaciones anómalas, por ejemplo, nalgas francas, esta presentación completa de nalgas. Acá tenemos, por ejemplo, cuando sale de cara, miren, cuando no ha rotado y sale de cara. Entonces, acuérdense que para salir, como han visto en el video, si lo observan, entonces el niño al rotar junta los dos parietales, ¿no? Entonces junta la fontanela anterior, la junta, entonces se cierra por completo y luego cuando sale se abre nuevamente. Entonces la única fontanela que se cierra casi totalmente es la posterior, pero la anterior no se cierra. Entonces acá tenemos de frente, acá tenemos de nalgas y acá tenemos esta de acá, de distocia de hombros, ¿no? Que sale el hombro. Entonces estas son complicaciones en las cuales, por ejemplo, el niño no ha rotado bien y lógicamente se producen las alteraciones o las presentaciones anómalas con las siguientes consecuencias de muerte puede ser materna o fetal, o lo peor, ¿no? Bueno, sale vivo, pero sale completamente dañado el producto, ¿no? Entonces, las maniobras de Cristel, por ejemplo, acá tenemos lo que es la presión, ¿no? La presión mecánica, esto ya no se usa, ¿no? Muchas veces nos hemos visto o hemos visto que les estoy comentando que ya no es frecuente, por ejemplo, el que el médico o la enfermera o la obstetriz se sentaba encima de la madre para poder sacar el producto. Entonces, en las complicaciones, ruptura uterina, inversión uterina, hemorragia, fractura de costillas, daño hepático también. En el neonato, lógicamente, hipoxia, lesiones nerviosas, parálisis, fracturas, el parto instrumentado, el forceps y el vacuum. Acá tenemos lo que el caput sucedáneo, que por lo general es algo, se puede decir, frecuente en aquellos partos en los cuales hay un poco de dificultad, sobre todo en las primigestas, ¿no? Acá tenemos el caput sucedáneo, que se presenta solamente a nivel de cuero cabelludo. Tenemos el cefalohematoma, que ya es un poco más complicado, y tenemos, por ejemplo, las hemorragias ya subgaleales que está comprometiendo parte del cerebro, ¿ya?
lesiones del tejido blando, lesiones extracraneales, hemorragia intracraneal, lesiones óseas, lesiones neurológicas, lesiones abdominales, lesiones viscerales. Laceraciones, es lo frecuente también, miren, podemos arañar el cuero cabelludo, ¿no? Podemos dañar, lacerar, por ejemplo, a veces con el forceps o el vapum, pero generalmente esto es cuando tratamos de sacar al recién nacido. Equimos y petequias también, cuando presionamos demasiado fuerte la extracción del producto o hacemos la atención inmediata, es lo más frecuente también, sobamos muy fuerte, hacemos un secado muy fuerte, ¿no? Y producimos este tipo de lesiones. Necrosis grasa es una de las complicaciones, ¿no? También, miren, es como una celulitis, ¿no? Estas son ya complicaciones en las cuales el niño pues está delicado, tiene que estar en una UCI, tiene que recibir tratamiento médico especializado, ¿no? Acá tenemos los cefalomatomas. Miren, se ve la placa acá de la ecografía que nos va a decir el grado y dónde puede estar ubicado el cefalomatoma, ¿no? Miren acá también. Acá tenemos la hemorragia. La hemorragia acá. Miren, ahí está. Dislocación del septo nasal, o sea, desviación del tabique, ¿no? También se puede presentar dislocación del septo nasal, o sea, dislocación del tabique. Esto generalmente se ve, por ejemplo, en lo que es la presentación de cara, ¿ya? Ahí se ve. Lesión ocular, esto es frecuente también por la presión que se hace a la hora de sacar el producto. La clasificación de la hemorragia, que ya la vimos, hemorragia, el hematoma, dice hematoma epidural versus subdural hematoma, ¿no? Entonces, las complicaciones. Miren acá, esto ya implica un cuadro de convulsión, ¿no? Compromiso neurológico del recién nacido. Entonces, esto es lo que tenemos que evitar. El caput es frecuente, no hay ningún problema, solamente nos puede producir ictericia, porque acuérdense que es una masa, un globo lleno de sangre que tiene que reabsorberse, y una de las complicaciones que hay es la ictericia, ¿ya? Salvo pues que se complique con una infección, algo se meta por ahí, ya es como un absceso, pero no hay ningún problema. Esto es lo que tenemos que evitar, ¿no? La hemorragia subdural. Acá tenemos, por ejemplo, la hemorragia subaracnoidea, miren, completamente desviado, los cuernos, miren los ventrículos, este es un hematoma, hay hemorragia por todo lado. Todo esto es hemorragia. Este chiquito, pues, más que seguro que ha tenido un trauma muy severo para poder salir, ¿no? Para poder presentar este tipo de lesiones, ¿ya? Acá tenemos otro tipo, hemorragia intraventricular también. Los pronósticos son pésimos, son niñitos prácticamente con daño cerebral severo, retraso neurológico, ¿no? Y lógicamente también puede llevar a la muerte, ¿no? Al fallecimiento. Lesiones óseas, clavícula, es lo más común, siempre, fractura de clavícula. Porque si ustedes se han dado cuenta en el video, el bebé junta los hombros para poder salir a la hora de rotar. Pues muchas veces los abre en vez de juntarlos, entonces se atraca. Imagínense, este diámetro no puede salir, este es un diámetro más mayor al del cráneo, entonces no sale y ¿qué ocurre? Se fractura, ¿no? Se fractura. Entonces acá tenemos el húmero también, que no es muy frecuente, pero sí se puede dar, el fémur también, que se puede dar, el cráneo, fractura de cráneo, esto ya pues es algo pues completamente, no sabría
A veces cuando, por ejemplo, hay un trabajo de parto y se estanca en la parte baja y no rota por nada, no puede sacarlo, entonces vamos a tener que introducir nuevamente al bebé por canal vaginal, subirlo para que pueda salir por cesárea. Eso es la causa de esta lesión. Entonces, acá tenemos esa fractura de cráneo, ¿no? Porque imagínense la presión que tiene que hacer el médico por la parte de la vagina para poder subir al bebé, nuevamente atravesar todos los planos de la pelvis y poder sacarlo vía alta. Entonces, ahí se produce lo que es la fractura de cráneo o de huesos nasales. Acá tenemos lección del plexo braquial, también la parálisis de Erchen, es lesión braquial de C5 C7. Acá tenemos, dice la postura de propina del mesero, ¿no? Con la manito hacia atrás. Acá tenemos, por ejemplo, lo que es el plexo. Ay, perdón, ¿qué pasó? Doctora, disculpe, no se le escucha. Doctora, tiene el audio apagado, no se le puede escuchar, doctora. Doctora,
Ya está. Ya. Estamos aquí, ¿no? Entonces, braquial. Creo que ya están viéndome o no. Sí, doctora. Ya, ok. Ya, tenemos la lesión del plexo braquial, tenemos también lo que es, un ratito, parcial, nervio facial, perdón, la parálisis del nervio facial, lo que es respiratorio, ¿no? La dificultad para respirar. Y en la lesión del nervio facial, este tipo de lesión, ¿no? En la cual, por ejemplo, la lesión jala hacia el lado donde no se cierra la boca, ¿ya? Entonces, acá tenemos lesión en el hígado, lesión del vaso y la glándula super se suelen presentar, que son muy raras, pero de todas maneras para que ustedes lo tengan. Entonces acá tenemos la ruptura hemorrágica, la ruptura suprarrenal. Acá tenemos en las conclusiones, entre los factores que aumentan el riesgo están la macrosomía, presentación de nalgas, parto vaginal instrumentado, anomalías pélvicas. Las lesiones traumáticas más comunes al nacer son las de tejidos blandos, que incluyen hematomas, petequias, necrosis, grasa subcutánea, laceraciones, estas últimas más asociadas a cesárea y generalmente son leves. El CAPU o encefalohematoma suelen resolverse espontáneamente sin intervención, mientras que la hemorragia subgaleal, si es masiva, puede provocar shock y muerte. Las fracturas incluyen clavícula, húmero, fémur, cráneo. La mayoría de fracturas de clavícula y cráneo se resuelve espontáneamente. Las fracturas humerales y femorales requieren inmovilización y generalmente se resuelven en 4 semanas. Las lesiones neurológicas incluyen plexo braquial y los nervios facial y frénico suelen resolverse con el tiempo. Entonces, creo que ahí terminamos todo lo que es traumatismo obstétrico, lo que es lesiones. Quería hablarles un poquito sobre el citomegalovirus. Creo que está incluido también, ¿no? En lo que estaban pidiéndome. Sí, doctora. Hola. Sí, así es, doctora. ¿Perdón? ¿Se me escucha? ¿Aló? ¿Aló, doctora? Sí, dime. Sí está incluido el tema, doctora.
Sí está incluido, ¿no? El citomegalovirus. Sí, así Bueno, acá tenemos pues que es una infección de humano a humano, transmisión directa. La transmisión vertical es debida a infección primaria. Es menos frecuente, pero de mayor riesgo. Es una enfermedad severa y de pobre pronóstico. Es una infección materna antigua, reactivada más frecuentemente. Es una capacidad de transmitir virus a pesar de la inmunidad materna, ¿no? Frente al virus de las células blancas o endometriales infectadas. La transmisión es generalmente infección primaria o reactivaciones. En la infección primaria, 40% son sintomáticos. En reactivaciones, casi 100% son asintomáticos también. Doctora, ¿Perdón? doctora, no está pasando sus diapositivas ahorita. Ay, perdón. Sí, se quedó en tumefacción por zonas. ¿Ya? ¿Está ahí? ¿La ven? No, doctora, sigue en tumefacción por zonas. Puede cancelar la compartir pantalla y lo vuelve a activar. Y ahí se arregla mayormente, doctora. Sí, creo que sí. A ver, compartir. Ahora, No, sigue en la misma diapositiva. ya, un ratito. Te voy a hablar. No puedo compartir pantalla. Ya, déjala. Listo. Hola, ¿ya Sí, está? doctora, ahora sí se ve. Ah, por Dios, ya, este es un parto, oye. Bueno, ya, infección por citomegalovirus. Acá tenemos infección crónica de humano a humano con transmisión directa. La transmisión vertical es debida a infección primaria, menos frecuente pero de mayor riesgo, enfermedad severa y pobre pronóstico. Infección materna antigua, reactivada, es la más frecuente. La capacidad de transmitir virus a pesar de inmunidad materna, fuente del virus, son las células blancas o endometriales infectadas. La transmisión primaria, transmisión puede ser infección primaria y las reactivaciones. Por lo general, es 90-95% son asintomáticos. Estado de anticuerpos maternos e infección neonatal, infección materna primaria de 30 a 40 recién nacidos infectados, infección materna reactivada de 0 a 1% de infectados. Por ejemplo, en la recién nacidos infectados en infección primaria tenemos de 10 a 15% son sintomáticos, 20 a 30 mueren, el 90% tiene secuelas y el 10% evolucionan normales. Del 85 al 90% asintomáticos, del 5 al 15% tienen secuela y de 85 al 95% son normales. En la infección materna reactivada tenemos de 0.2 a 1% infectados, tenemos de 0 a 1% sintomáticos y el 99% asintomáticos. De 5 a 10 tienen secuela, de 90 a 95 son normales. Acá tenemos también, por ejemplo, infección congénita por citomegalovirus, petequias, púrpura de 60 a 79%, hepatoesplenomegalia 50 a 75%, trombocitopenia de 50 a 75%, ictericia de 62 a 65%. Tenemos que tener en cuenta que una de las
características más frecuentes en el citomegalovirus es la ictericia, sobre todo cuando persisten niveles altos de bilirrubinas totales directas, indirectas, ¿ya? En las petequias también, es lo que más se presenta. Microcefalia, lógicamente, es un cuadro que es evidente, pero cuando no hay o lucen aparentemente asintomáticos, una de las características es que pueda tener una ictericia persistente. Entonces ahí tenemos que descartar citomegalovirus, a pesar que no evoluciona bien con la fototerapia, ¿ya? Retardo de crecimiento uterino de 33 a 45%, calcificaciones periventriculares, prematuridad, hernia inguinal, corio, renitis, hidrocefalia para anemia hemolítica, neumonía intersticial. Entonces acá tenemos citomegalovirus congénito, miren, la microcefalia severa, facies inexpresiva, mirada perdida, ¿no? Incoordinación de succión, deglución, por eso tienen que estar alimentados con sonda. Acá tenemos, por ejemplo, miren el aspecto, esto lógicamente hay un retraso psicomotor, miren hay microcefalia, hay hepatoesplenomegalia, sobre todo hepatomegalia, y hay retraso, lógicamente, mental, y también acá es evidente la ictericia, la coloración de la piel. Acá tenemos, por ejemplo, el citomegalovirus congénito, miren, se presenta así con hematomas, ¿no? Recién nacido, hematomas múltiples, sagrado por boca, trombocitopenia severa, lógicamente, pues que este niñito, imagínense cómo estará la parte cerebral, ¿no? Completamente edematosa, hemorrágica. Entonces, acá tenemos infección congénita por citomegalovirus, secuelas a largo plazo, por ejemplo, pérdida auditiva, retardo mental, retraso psicomotor, coriorrenitis, atrofia óptica, convulsiones, defectos en la dentición, secuelas tardías, pérdida auditiva sensorial neuromotora, 50% es bilateral, de desarrollo normal anormal a los 2 o 5 años. Acá tenemos infección congénita, diagnóstico hallazgos, elevada inmunoglobulina M en suero neonatal, factor reumatoideo, inmunoglobulina dirigida contra inmunoglobulina G materna, en cordón o suero neonatal, linfocitosis atípica. Más común en la infección congénita, por ejemplo, rutas de infección, secreciones vaginales, leche materna. Acuérdense que todo pasa por leche, todo. Secreciones respiratorias, transfusión de sangre y derivados. Acá tenemos, perdón, me lo había pasado, infección congénita. Tenemos técnicas diagnósticas, cultivo viral, detección de efecto citopático en menos de 2 semanas, fuente preferida es la orina, garganta, podemos tomar conjuntival y rectal, la citología, muestra de orina, inclusiones intra y paranucleares, alta tasa de falsos negativos, ELISA también, muestra de orina, detectar antígenos de citomegalovirus, depende de cantidad de virus en espécimen. Acá vamos a tener infección congénita, nacimiento sintomático 100%, asintomática 100%. En el primer año, sintomático 100, asintomático 95, 2 años 100% sintomático, 92%, 6 años 60 y 56%. Acuérdense que esta enfermedad está muy relacionada con el desarrollo psiconeuronal, o sea, es nervioso, de capacidades, retraso en el aprendizaje, retraso en el en el habla, entonces ahí eso, o psicomotriz, ¿no? Prevención y tratamiento, determinación del estado de anticuerpos, anticuerpos negativos, infección primaria, anticuerpos positivos, es una reactivación. Consejos, por ejemplo, evitar pañales, secreciones de niños menores de 2 años, evitar parejas múltiples durante la gestación, uso de sangre donadores, por ejemplo, evitar también, ¿no? Evitar ese tipo de contactos. Bueno, creo que hemos avanzado bastante.
Les voy a pasar al delegado, a Jan, le voy a pasar todas las diapositivas de trauma, de trastorno metabólico, de citomegalovirus, para que lo tengan, y les voy a pasar también, porque ya creo que van a entrar a la práctica, ¿verdad? Sí, así es, ¿Aló? doctora. ¿Ah? Sí, doctora. Sí, en un ratito ya Ya. algunos grupos se van a práctica. Sí, ya, te voy a pasar lo de SIDA también, ¿ok? Ya, Que doctora. es casi parecido, salvo que quieran que la podemos hacer en otro día, no sé, me avisas. Ya, está bien, doctora. Porque es lo único que me faltaría, ¿no? O evalúalo y míralo, pues. Ya, porque me quedé sin internet. Ya, creo que Doctora, nada más, ¿ya? Cualquier cosa me Eh, avisas, por favor, si ya, necesitan algún repaso o algún tema a tratar que falte, y lo coordinamos, ¿ok? ya, doctora. Faltaría también las que hicimos el día viernes, que nos quedamos en diagnóstico de hipoglucemia también. Hipoglicemia, ya, Sí. les voy a mandar todo, pues. Ah, ya, ya, doctora, muchas gracias. ¿Ya? Ok, ya, ya.